estos momentos al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien busca llegar al Senado por la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT Verde, por el estado de Querétaro. Ayer leía que la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto ayer, por 2 votos a favor y 1 en contra, que Santiago Nieto incumple el requisito de residencia efectiva y por ende no es elegible. Le bajan la candidatura, al menos momentáneamente, no lo sé, a Santiago Nieto, a quien saludo con mucho gusto y con quien nos solidarizamos, porque este es un esfuerzo precisamente de los conservadores, de esta derecha que está moralmente derrotada. Querido doctor Santiago Nieto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. No te escucho, Santiago. A ver si... Muchísimas gracias, Vicente. Un saludo a ti, a tu auditorio. Muchas gracias. Pues venimos en este momento de una rueda de prensa que se salió de control. Llegaron muchísimas personas afuera del restaurante en la Plaza de Armas de Querétaro. Íbamos a estar en un restaurante donde acostumbramos a hacer nuestras ruedas de prensa y había, según datos del INE, unas 400 personas afuera pues manifestándose en contra para mostrar su apoyo hacia mi persona, hacia Morena, hacia la doctora Claudia Sheinbaum, y la verdad es un sentimiento muy, muy bonito de esta reacción social. Lo curioso del caso es que todavía los del INE dijeron que me van a seguir fiscalizando a pesar de que ya no soy candidato. Y luego, pues a ver, ahí no sé qué me vayan a fiscalizar, es una rueda de prensa. Pero muy bien, muy, muy contento por la reacción social y pues cada vez más convencido de que una reforma al Poder Judicial es algo indispensable para nuestro país. ¿Cómo asumes esta decisión de la sala regional? ¿La vas a acatar? ¿La vas a apelar? ¿Qué va a pasar o qué prosigue Santiago Nieto? No, evidentemente la voy a combatir, voy a ir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, voy a valorar si hay elementos para proceder administrativamente en contra de la magistrada y el magistrado en funciones. Es un magistrado que ni siquiera tiene ese carácter. Por Ministerio de Ley, ante la ausencia de un magistrado, lo subieron y fue el que hace el proyecto. Hay 2 cosas raras. Primero, previamente, la primera es, hace unos días apareció una nota en un medio de circulación nacional de que Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, se había juntado con un magistrado de la Sala Superior. El nombre del magistrado que apareciera Felipe Fuentes, que la verdad es que no me da, no lo querería así, aunque no lo dudaría que hubiera sido Reyes Rodríguez, porque además él le responde a los intereses de mis enemigos políticos. Y ese es un tema. Y el otro tema es que había alguien, yo fui presidente de la Sala Toluca en algún momento de mi desarrollo profesional, que me había dicho que habían circulado un proyecto que venía a mi favor, y luego 24 horas antes de la sesión circulan un proyecto en contra, el mismo magistrado, y bueno, lo terminan votando 2-1. ¿Qué es lo que dice la Sala Regional? Dice que no cumplo con el requisito de residencia efectiva y dan varios argumentos. Uno, que no nací en Querétaro, a pesar de estar registrado en el registro civil ahí. 2, que no soy originario de Querétaro, a pesar de haber estado registrado, de haber vivido mi infancia, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera, haber sido 8 años profesor de la Autónoma de Querétaro, haber sido pues, distinguido como sanjuanense, distinguido por el ayuntamiento de mi municipio. A pesar de muchas cosas, me dicen que no tengo residencia efectiva. Y el argumento es que como fui procurador de Hidalgo, y para ser procurador necesitas tener residencia en otro lado, en el estado donde eres procurador o fiscal, entonces no podía tener 2 residencias al mismo tiempo. Varias cosas de aquí son falsas. Primero, el artículo 12 de la Constitución de Querétaro dice que somos queretanos los nacidos en Querétaro o los avecindados.
Yo nazco por una cuestión de condición de salud de mi madre en la Ciudad de México, pero el 27 de enero y el 17 de febrero soy registrado en San Juan del Río. ¿Por qué me registran en San Juan del Río? Porque ahí vivía mi padre, mi madre, vivía mi hermana mayor, vivía todo el resto de mi familia. Al final del día sigue viviendo ahí. ¿Por qué el artículo 11 de la Ley Orgánica Municipal de Querétaro dice que si por alguna causa laboral o comisión de estudios o comisiones artísticas, etcétera, uno tiene que salir del estado, no pierde la residencia? Entonces yo al final, efectivamente, en algún momento salgo por una cuestión estudiantil a estudiar mi posgrado en la UNAM, en la Ciudad de México, salgo por cuestiones laborales a desempeñarme en distintos cargos, en la Sala Regional Toluca o en la FEPADE o la UIF como profesor de la UNAM, que también lo ampara este artículo de la Ley Orgánica Municipal. Y bueno, finalmente soy procurador, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo. Esto también a mí me llama poderosamente la atención, que no hayan tomado en cuenta ese artículo al momento de emitir la sentencia. Y el tercer argumento de la Fiscalía me parece absolutamente falaz. Yo fui jefe del despacho, y para ser jefe del despacho no se requiere ni ser hidalguense por nacimiento, ni ser encargado de la Procuraduría, perdón, ni tener residencia efectiva en Hidalgo, y por eso era jefe del despacho y por eso nunca fui procurador, nunca se me designó como procurador, porque no reunían los requisitos de la Constitución de Hidalgo. Y, por cierto, mando un abrazo a Julio Menchaca y a su gabinete, donde tuve una extraordinaria experiencia laboral al estar casi año y medio con ellos. Pero regresando al tema, el argumento es que no soy queretano, que no tengo residencia efectiva, a pesar de que la residencia efectiva, en términos de los criterios del Tribunal Electoral, es tener conocimiento del entorno. Y nadie puede decirme que no conozco el entorno, que no conozco los 18 municipios. Fui el primero en recorrerlos durante la campaña. Y bueno, pues tampoco pueden decir que no tengo arraigo. Hay 5 generaciones de nietos enterrados en San Juan del Río, y pues me parece que esto es una afrenta para mis paisanos, para mí, para mi familia, y por supuesto vamos a combatir en un recurso de reconsideración. Tengo 3 días, jueves, viernes y sábado, que también se me hace raro que precisamente en Semana Santa el miércoles decida, en este caso en la tarde, y vamos a presentar el recurso correspondiente para pedirle a la Sala Superior que revoque y yo pueda continuar haciendo campaña. Mientras tanto, mi compromiso, y hoy lo dije en la Plaza de Armas en Querétaro, ante esta multitud que llegó a mostrarme su apoyo, es que voy a seguir caminando los 18 municipios del estado, que voy a seguir impulsando el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, que voy a seguir hablando de sus propuestas, y lo más importante es que voy a seguir en la ruta de que la cuarta transformación llegue a Querétaro, de que podamos mejorar la calidad de vida de las queretanas y los queretanos, y sobre todo que saquemos al PAN de la casa de la corregidora. ¿Qué hay detrás de esto, Santiago Nieto? Obviamente el golpe político. ¿Qué ves? ¿A quién ves detrás de esto? Yo veo a los panistas que están apanicados, están aterrorizados, están temerosos, tienen miedo de que un sector, Gil Suat, Cabeza de Vaca, Germán Martínez y Javier Lozano, los 4 jinetes del apocalipsis calderonista, tienen pánico a que yo regrese a un ámbito federal. Y por otro lado, el gobierno estatal tiene pánico. Perdón, lo he dicho mucho en mi campaña, que me tocó estar en Cadereyta, en el viñedo de un presidente municipal, en un municipio que no tiene agua, donde la gente se está muriendo de sed, y no es metafórico, es literal, y resulta que este presidente municipal tiene en su viñedo un lago artificial. Pues, perdón, ¿de dónde sacó un presidente municipal para poder tener esa cantidad de recursos? Tengo otro presidente municipal en el Marqués con mansiones y dinero en efectivo en sus cuentas por más de 89 millones de pesos. Realmente me parece terrible, el nivel de corrupción. Y en el tema del gobierno del estado, acaban de hacer una obra, se endeudaron con 3,300 millones, de 7,000 millones de pesos en una avenida a la 5 de febrero,
que no está pensada para ciclistas, no está pensada para peatones, está pensada solo para el transporte particular, pero que ha costado 1,000 millones de pesos el kilómetro lineal, no lo han terminado. Nadie ha sancionado a las empresas por el retraso, nadie ha sancionado a ningún servidor público por la forma en cómo están operando esa obra, y que al final no va a servir para responder o resolver la problemática que se ha planteado de movilidad en el Estado. La movilidad es un gran problema, sobre todo en la zona metropolitana, y esta es una obra en donde entonces, es un símbolo de la corrupción. Como decía el presidente López Obrador, lo que no suena lógico suena metálico, y si tienes una obra de 7,000 millones de pesos, cuando una similar en un gobierno anterior costó 1,200 millones, es que algo pues, no está funcionando bien. Y eso en buen español es corrupción. Así, claro, contundente. Santiago Nieto, ¿estás preparado para que tus enemigos, en este momento estás fuera de la contienda, pero que tus enemigos prevalezcan? ¿O tienes, cuál es el sentir que tienes en estos momentos ante este embate de tus enemigos? Tú los has declarado tus enemigos, no yo, los entiendes así. ¿Estás preparado? ¿Qué carambas? No, y también te diré, estos 4 jinetes del apocalipsis calderonista, pues la verdad es que también me han señalado como enemigos. 4 jinetes, a ver. Sí, Cabeza de Vaca, Saco de Pus, el Orejón Roberto Gil y Germán Martínez Cáceres. Esos son 4 jinetes del apocalipsis calderonista, no es mi culpa. Me han mandado a 3 a Querétaro que me ataquen, no me mandan a Cabeza de Vaca porque tiene orden de aprehensión, entonces pues, la fiscalía seguramente la cumplimentaría en su contra, pero y además pues, está prófugo de la justicia, lleva 2 años en Estados Unidos, y yo quisiera también plantear eso, cómo va a resolver el Tribunal Electoral ese caso, si va a aplicar la misma condición que conmigo, de que por ser el procurador de Hidalgo no podía tener residencia en mi estado y en mi municipio, a pesar de que la propia autoridad municipal del PAN me había dado mi constancia de residencia, entre otras cosas porque los conozco, me conocen, al secretario del ayuntamiento le di clases en alguna ocasión, pero el punto es, nosotros vamos a presentar el recurso de reconsideración, estoy seguro de que lo vamos a ganar, que voy a regresar a la contienda, pero mientras tanto, yo estaré caminando Querétaro, yo estaré hablando de la doctora Claudia Santiago, insultante, ¿no? Que bajen a Santiago Nieto de la contienda y que avalen las autoridades electorales la candidatura de Cabeza de Vaca que no sé cuánto tiempo tiene en Estados Unidos. O sea, es insultante ya nada más como ejemplo, ¿no? Es tu caso versus el caso de Cabeza de Vaca. Sí, a ver, Cabeza de Vaca desde las elecciones de 2022 dejó de estar en Tamaulipas y no ha regresado. Y no ha regresado porque ha habido ya 2 órdenes de aprehensión que él combatió y que los jueces federales le dieron la suspensión, pero tiene una 3ª orden de aprehensión en este momento. Si pisa territorio mexicano sería detenido, y eso es finalmente lo que él está evitando. Por supuesto que tiene los recursos suficientes para vivir en Estados Unidos, y además vivir con una vida de rey y darse el lujo de citar a Marco Cortés, que parece más su empleado que otra cosa, en McAllen, en el aeropuerto de McAllen. Pero mi punto nada más es, yo voy a seguir caminando el Estado, voy a seguir hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, voy a seguir hablando del Plan C, estoy cada vez más convencido con estas decisiones políticas de los jueces que hay que cambiar y reformar de fondo el Poder Judicial de la Federación, y por supuesto quiero aprovechar tu programa para agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum la gentileza y la deferencia que tuvo conmigo ayer para mandarme un mensaje de cómo me encontraba con la decisión, y por supuesto también agradecer a Sergio Gutiérrez Luna, representante ante el Instituto Nacional Electoral, por el comunicado de apoyo, agradecer a la presidenta de Morena en el estado, que hoy me acompañó a la rueda de prensa, agradecer a los candidatos a diputados y diputadas federales, a mi compañera de fórmula al Senado, que estuvieron, a los diputados del Congreso local que estuvieron aquí, estuvieron presentes en Plaza de Armas protestando por esta arbitrariedad. Y por supuesto agradecer a Citlali, a nuestra secretaria general, con quien he estado en comunicación constante,
y que la veré en unas horas para darle seguimiento a este tema, a esta impugnación y para revertir. Me acaban de avisar que el gobernador se acaba de encerrar con los candidatos al Senado en un cuarto de guerra. Yo creo que están muy preocupados, creo que no midieron la reacción social que iban a tener las queretanas y los queretanos en este proceso. Y pues yo por lo pronto, yo como lo he dicho, soy un hombre de leyes, me ajusto a lo que diga el Estado de Derecho y vamos a revertir esta decisión de la sala regional para poder volver a la campaña para el Senado. Pero mientras tanto, no quedará un municipio que no visite, no quedará un medio al que no atienda, no quedará un solo espacio en un solo día en que no publiquen en las redes sociales que estamos en el proceso de traer la cuarta transformación a Querétaro y sacar al PAN de la casa de la corregidora. ¿Qué le respondes a Javier Lozano, conocido en el bajo mundo del panismo corrupto, guachicolero, entendió el que entendió, que te dice que tu destino es la cárcel? Tu destino es la cárcel, te dice en redes sociales, luego de que se diera a conocer la decisión del tribunal. Bueno, primero que él tiene carpetas de investigación abiertas en muchos lados, en la Procuraduría de Hidalgo, por cierto, porque extorsionaba a la presidencia municipal para que tuvieran el mantenimiento de una empresa de parquímetros en contra de los intereses de la propia presidencia municipal de Pachuca. Que hay que recordar pues, que él tiene casos abiertos también de corrupción en Tamaulipas, en donde era contratado por parte del gobierno del estado. También habría que recordar que parte de las crisis económicas que tienen varios estados, como Puebla, como Hidalgo, por las pérdidas del grupo Accendo, fueron impulsadas por este grupo de panistas que obligaban a los gobiernos estatales a contratar con el banco, y eso llevó a perder 850 millones de pesos a Hidalgo o 600 millones de pesos a Puebla, entre otras entidades federativas. Y hay que recordar que él está acostumbrado a la impunidad. Cuando golpeaba a sus parejas, nunca se procedió en su contra. Está acostumbrado a la impunidad por los 350 millones de pesos que desvió del erario a las empresas y al despacho de su hermano, y está acostumbrado a la impunidad incluso por su hijo violador, pero que eso se le va a acabar. Eso se le va a acabar y yo estoy convencido de que en ese segundo piso de la cuarta transformación la justicia va a llegar en torno a saco de pus. A mí me parece deleznable la forma como se expresa el presidente de la República. Me ha dicho una panista connotada, por cierto, Josefina Vázquez Mota, me ha dicho que no había conocido que la gente más deleznable que conoció en su vida se llama Javier Lozano, y yo creo que el mote, el apodo de saco de pus que le ha puesto la gente no es un calificativo, es simplemente descriptivo. Precisamente para cerrar y por no dejar, Santiago Nieto, ¿qué piensas de Javier Milei, el presidente de Argentina, que ante su desmadre que trae en el país con la devaluación, con las protestas sociales, arremete contra el presidente con la ayuda de Oppenheimer de CNN y lo llama ignorante? ¿Qué dices ante este escupitajo venenoso de la ultraderecha personificada pues con Javier Milei ante un presidente que ha demostrado, no con dichos, con hechos, de qué se trata eso de primero los pobres, Santiago Nieto? Bueno, yo creo que primero el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona extremadamente culta, es un conocedor profundo de temas de literatura, de temas de historia, es un conocedor, como lo sabemos, de la historia de México en absoluta profundidad, y llamarlo ignorante lo único que refleja es ignorancia. Después, hay que entender que estamos viviendo un proceso histórico en América Latina.
Primero porque cuando se estableció Milton Friedman y los Chicago Boys establecieron las políticas de corte neoliberal, nos vendieron la idea de que si había crecimiento económico en las clases altas y en las empresas iba a caer por cascada hacia los demás grupos sociales, lo que comprobó el neoliberalismo, los 30, 40 años que vivió, 36 para México, pero hubo en otros espacios que fueron 40, en otros que fueron menos. Lo que quedó claro es que eso nunca sucedió y que había que apostar por un modelo distinto. El modelo del presidente Andrés Manuel López Obrador, él lo denomina humanismo mexicano. Podemos decir que se trata de un sistema socialdemócrata en donde pues, hay que atender las causas de las problemáticas. Y yo estoy convencido de que nuestro país ha podido mantener una macroeconomía sana, mantener estabilidad política a pesar de la pandemia, mantener el cambio, la tasa de cambio con el dólar como la tenemos a 16 pesos, ha sido pues gracias a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que está sucediendo en Argentina es una catástrofe humanitaria. Lo que está sucediendo en Argentina es pues, la destrucción a partir de reformas de los derechos de corte social. La verdad es que yo no lo había nunca visto de cómo poder desmantelar los derechos sociales cuando se trata pues, de una de las carencias más importantes que tienen nuestros pueblos latinoamericanos. No, Milei está condenado al fracaso. Sus políticas fueron políticas que no funcionaron durante 30 años. ¿Por qué habría de funcionar en estos 3, 4 años que él se encuentre al frente de la República Argentina? Y en cambio, lo que estamos viendo en México es que la doctora Claudia Sheinbaum va en Querétaro, imagínate, va 54 puntos contra 27 en Querétaro de preferencia electoral, y esto va a significar que vamos a llegar al segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué significa ese segundo piso? Claro, por el bien de todos, primero los pobres, y también, por supuesto, para el caso de Querétaro, el ensanchamiento de las clases medias. Y lo que está planteando la doctora Sheinbaum es eso, es más educación, más tecnología, más ciencia, mejor medio ambiente, más cultura, más derechos de las mujeres, y yo estoy convencido de que vamos por el camino correcto. Querido Santiago, tú sabes que he buscado siempre demostrar con hechos el respeto, la admiración y en este momento la solidaridad de aquí para allá. Aquí estamos al pendiente del caso para reportarle a la audiencia de Sin Censura y esperemos que al final prevalezca el pueblo y Santiago Nieto termine en el Senado de la República. Te mando un abrazo, doctor. Un abrazo, muchísimas gracias, Vicente. Gracias. El doctor Santiago Nieto, quien está enfrentando a sus políticos que lo bajan de la contienda, al menos por ahora, rumbo al Senado de la República por Querétaro. Déjenme